Bienvenidos a Cara a Cara Candidatos PEX. Mi nombre es Christopher Vizcardo y el día de hoy tengo el placer de poder estrenar una nueva sección aquí en el canal. Y acá sí hemos entrevistado a todos los candidatos para los peruanos en el extranjero, pero de todas maneras hay una elección que también es muy importante que nosotros la platiquemos y que podamos estar al tanto de quiénes son los candidatos, que es la elección al Parlamento Andino. Así que de aquí en adelante vamos a comenzar a invitar a algunos candidatos del Parlamento Andino para que nos puedan contar un poquito sobre qué es esta organización y también cuáles son las propuestas que ellos piensan llevar que podrían beneficiar no solo al Perú, sino también a toda la comunidad andina, incluyendo Colombia, Bolivia, Ecuador, ¿no? Chile, y de repente por ahí me falta algún otro país, pero bueno, permítanme presentar a mi invitado del día de hoy, que es el señor Helio Luis Castañeda, que no se confunda con otro señor Castañeda que por ahí también estuvo en la política, ¿no? Que el señor Helio Luis Castañeda va con el número 7 de Democracia Directa para el Parlamento Andino. Un placer poder conocerlo. Me gustaría que usted se pudiera presentar un poquito al público, que nos contara por qué decidió lanzarse al Parlamento Andino, ¿no? Y bueno, que nos contara un poquito sobre usted y sobre su trayectoria profesional, ¿no? Buenas tardes, Christopher. Saludo desde su canal a todos los peruanos que nos siguen en las redes sociales o que nos siguen por su canal. Soy un hombre nacido en los Andes, soy provinciano, esta vez postulo al Parlamento Andino para representar a nuestra nación, a nuestros peruanos. Yo sí he venido trabajando, la experiencia que tengo es en el sector público y también en el sector privado. Soy un hombre de derecho, soy abogado y siempre he hablado de reforma judicial, ¿no? Entonces, esas propuestas más o menos llevamos al Parlamento Andino para que se haga una reforma desde una entidad supranacional, ¿no? Porque yo no creo en la justicia interna, en la justicia peruana. Claro. Me gustaría creo que lo más importante, ¿no? Para los que están postulando al Parlamento Andino es que nos puedan contar los marcos normativos, ¿no? Que les gustaría desarrollar si son elegidos al Parlamento Andino. Como sabemos, el Parlamento Andino no necesariamente todo lo que hace es vinculante, pero ellos pueden influenciar mucho las leyes del Perú, ¿no? Promoviendo estos marcos normativos. Si usted es elegido, ¿no? ¿Qué marcos normativos le gustaría desarrollar? Bueno, el Parlamento Andino es un órgano deliberante, ¿no? Que controla la política exterior de la comunidad andina, y esto nace en el año 1969. Pero a tanto tiempo que ha pasado, en realidad nuestros parlamentarios andinos no se han preocupado, no han realizado un trabajo trascendental o importante que puedan conocer. Esa es la causa que nuestros peruanos, nuestra población, nuestros ciudadanos, no conocen cuál es su rol de un parlamento andino. Su rol principal es realizar, cooperar para la comunidad andina, realizar trabajos de programas, profundizar las normas, armonizar las normas de la comunidad andina, pero también es trabajar de manera cooperativa por una integración económica y comercial, ¿no? Particularmente yo llevo al Parlamento andino aplicación de una sola moneda para la comunidad andina, es decir, Ecuador, Colombia, Bolivia, Chile y Perú, que apliquen una sola moneda. Y esa moneda vamos a denominarlo la moneda andina. Entonces, de esa manera tenemos que nosotros en realidad ir a buscar una verdadera, genuina integración económica para poder competir con los países desarrollados o con los bloques económicos, ¿no? Entonces, tenemos que competir con Estados Unidos, que se impone con el dólar, también con euro, que se impone desde la Unión Europea, ¿no? Entonces, en eso vamos en realidad, y hacer una potencia mundial a la comunidad andina, porque nos une, ¿no? Nos une la tradición, nos une costumbre,
nos une la nacionalidad, por decir, la nacionalidad de quechua se habla en Ecuador, se habla en Perú, se habla en Bolivia. Y también la nacionalidad aymara, hablamos en Perú, también hablan en Bolivia. Entonces, tenemos una serie de compatibilidad o que compartimos la misma vida, ¿no? Y los problemas que tenemos son los mismos en realidad. El problema de corrupción, el problema de educación, problema de agricultura, entre otros problemas de narcotráfico, por decir, a la comunidad andina es considerada uno de los más productores de drogas, ¿no? De drogas o de productos alucinógenos, ¿no? Entonces, en eso estamos. Otro queremos hacer es, en realidad, una reforma del Tribunal de la Comunidad Andina, reforma del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para que ellos puedan ver en última instancia en los temas de corrupción, en los temas de lavado de activos, en los temas de organización criminal, y entonces de esa manera nosotros para alcanzar seguramente una justicia en la comunidad, porque yo no creo en Poder Judicial peruana, no creo en Tribunal Constitucional que tanto se ha politizado, que nombran los congresistas por un cierto periodo para que ellos puedan protegerlo, para pueden encubrirlo. No creo en los vocales supremos, no creo en fiscales supremos, ¿no? Yo soy un abogado litigante, ya conozco que todos los días estoy en la práctica, entonces, y esto es la reforma que yo llevo, y siempre habrá una reforma, ¿no? Entonces, y siempre venimos hablando desde hace una década por la nueva constitución, ¿no? Una reforma total que se debe realizar a la constitución política del año 93, que ha sido impuesta bajo el régimen corrupta de Alberto Fujimori, ¿no? Esas son básicamente las propuestas que tengo, pero tendría una serie de propuestas en realidad, porque yo llevo una serie de propuestas. Yo estoy particularmente en contra de los candidatos que solamente llevan una propuesta, dos propuestas. En dos propuestas vas a realizar en 5 años, no es absurdo en realidad, ¿no? Entonces, hay que trabajar verdaderamente, ¿no? Claro que sí. Permítame indagar un poquito en estas propuestas, ¿no? Para poder comentarlas. Primero que todo, tenemos el caso del euro, ¿no? En el que hubo economías dentro del euro sólidas, como por ejemplo Alemania, ¿no? O Francia hasta cierto punto, ¿no? Pero al mismo tiempo en el euro también hubo economías que eran muy débiles, especialmente hablando del caso de Grecia o de España, que casi pues desestabilizan toda la economía europea en un momento. Tuvo que ver todo tipo de préstamos, tuvo que ver todo tipo de rescates, ¿no? Y pienso yo aplicar, ¿no? ¿Cómo podríamos aplicar eso mismo en nuestra región? Y tenemos que reconocer que, por ejemplo, Ecuador está dolarizado y su economía es muy diferente, por ejemplo, de la economía boliviana, ¿no? En la que tal vez es una economía un poquito más de izquierda, ¿no? Al tener al presidente Evo Morales que estuvo tantos años. Eh, lo que me hace pensar que de repente no estamos listos para una moneda común, ¿no? Entonces, ¿qué le ve usted a favor que diga de repente que es el momento de dar el paso a tratar de tener una moneda común en Sudamérica? Claro, Ecuador efectivamente tiene el dólar, ¿no? Entonces, el dólar americano, pero en realidad tiene bajo control, lo tienen a Ecuador. Entonces, yo creo que estoy seguro, ellos si lo proponemos desde un punto de vista de integración, porque el Pacto Andino, llamado también el Acuerdo de Cartagena, en realidad, el fondo del asunto era una integración económica verdadero, pero no se realizó. Entonces, la propuesta que tengo también es ahí replantearlo, el Pacto Andino, revisarlo, más aún llegando, el primer día que voy a hacer es proponer que se nombre una comisión para que pueda revisar, porque no está en función económica, no está en función a las metas, no está en función a la producción. Entonces, ese pacto andino solamente está de manera protocolar muy abierta, tiene que ser precisado. Y es la causa principal que no se ha avanzado, ¿no? Lógicamente, acá en los países va a haber este escepticismo, que algunos van a estar de acuerdo, que algunos no van a estar de acuerdo. Es un proceso, pero que tenemos que empezar, ¿no? Sí, efectivamente, Europa tuvo ese problema, ¿no? El problema de que otros estaban preparados, otros no. Sí, entró Grecia en crisis, pero salvaron. Entonces, pero eso fue una
patología de una integración económica, ¿no? Entonces, yo sé que al principio nada irá bien, pero la propuesta que traemos es viable, coherente, y con eso bastante nos ahorraríamos, por decir, ya no habría los bloques económicos en la comunidad andina, ya actuaríamos de esa manera como una potencia, en realidad yo lo veo desde ese punto de vista como una potencia mundial a pocos años, ¿ah? Entonces, por decir, ahorraríamos en cuanto el arancel, ¿no? Arancel común o arancel no se podría cobrar tranquilamente, hasta podríamos practicar el trueque podríamos practicar tranquilamente y tantas cosas que podríamos hacerlo en una integración, ¿no? Queremos una soberanía en realidad transnacional que sobrepase las fronteras, porque con los hermanos de Colombia, Bolivia, Ecuador, ¿qué nos separa? Nos separa un himno nacional, nos separa bandera, nos separa frontera, nada más, pero tenemos el corazón, en realidad, el mismo costumbre, tradición, ¿no? Claro que sí. En su opinión, ¿qué opina sobre la conformación y las prerrogativas del Parlamento andino? ¿No? Como dije, como recalcamos, muchas de las decisiones que toma el Parlamento no son vinculantes, ¿no? Algunos dicen, no, se debería reducir, otros dicen, no, más bien se le debería ampliar sus facultades. ¿Usted cuál de los dos propone? No, a una integración verdadero, genuino, que, ¿verdad? Tiene que ser vinculante. Y por esa razón que yo propongo hacer una reforma del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que sea, que se amplíe las facultades para que ellos puedan ver, en última instancia, en corrupción, tanto daño que nos ha hecho Odebrecht. Tenemos que luchar en ese punto, desde ese punto de vista, porque nos ha hecho daño a nosotros, nos ha hecho daño a Ecuador, a Colombia, Bolivia, Chile, a todos los países de la Sudamérica. Lógicamente no están, están como socios asociados nada más Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, ¿no? Entonces, pero nosotros tenemos que hacer respetar la verdaderamente que yo no creo en la justicia peruana, ¿no? Donde vivimos en un país donde 6 expresidentes están investigados, están jugados, están en proceso de extradición algunos, ¿no? Los vocales supremos están investigados, fiscales supremos están investigados, entonces eso hay que mejorar definitivamente, tiene que ser vinculante. Si no hay vinculante, no tendría razón de ser de la comunidad andina, no tendría razón de ser de este acuerdo de Cartagena, ¿no? Ese es como se llama, mi criterio a eso y creo que es viable, ¿no? Ahora, existe ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Que ve muchos de estos casos supranacionales. Pero ¿cómo, por qué tal vez usted piensa que sería mejor que sea tal vez el Tribunal de la Comunidad Andina el que vea este tipo de casos? O compartirían los dos tribunales, compartirían tal vez casos, ¿no? O serían casos diferentes. ¿Cómo ve ese balance entre esas dos organizaciones? Bueno, la Corte Interamericana efectivamente funciona con ciertas deficiencias, no se respeta el principio de celeridad, a pesar que es un principio de celeridad, es un principio general del derecho, entonces ellos tardan mucho y muchas veces se han pronunciado en contra o siempre han indicado que esto tiene que ver un derecho interno, ello mismo tiene que ver el Tribunal Constitucional, si no creemos en el Tribunal Constitucional, ¿no? Tendremos que analizarlo, los tratados que tenemos y dar la competencia, como también mantenerlo con una última instancia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, pero nosotros como unión de la comunidad andina podríamos crear esa corte y ese corte yo creo que resultaría. Y más aún propongo que estos magistrados que van a ser nombrados de la comunidad andina que sean directamente nombrados por el pueblo. De esa manera, para no politizarlo, porque si no, ahora el Tribunal Constitucional lo nombran, lo politizan, lo condicionan, lo desequilibran en realidad. Entonces, no pueden trabajar los magistrados bien porque deben favores, ¿no? Eso no queremos, ¿no? Esa es la propuesta que tengo. Sí, pero no sé si está bien visto de que un juez haga campaña, ¿no? Por lo menos aquí en Estados Unidos hay muchos jueces que son elegidos directamente por democracia, ¿no? Por voto. Pero también ahí se ha visto unas campañas terribles, ¿no? O sea, de jueces que también un poquito que se les va la mano por estar ahí haciendo campaña, ¿no? No sé si sería muy bien visto por la ciudadanía, ¿no?
Sí, lógicamente nuestros ciudadanos en conocimiento no estamos tan bien, ¿no? No tenemos esa, que seguramente esa facultad o ese albedrío de analizarlo, lo bueno, lo malo, pero... Y esto en realidad tiene que ver los conocedores del derecho, ¿no? Entonces, yo como litigante, eso es lo que puedo proponer, ¿no? Porque eso es lo que yo veo más viable, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, en Estados Unidos, en algunos, creo que en algunos se puede decir departamentos o departamentos se dice, ¿no? Entonces, y en Suiza también se aplica ese tipo de justicia, ¿no? Y en Suiza funciona, ¿no? Y acá tranquilamente podríamos aplicarlo, ¿no? Yo creo que la población al final va a entenderlo cuando ve una justicia justa, ¿no? Porque en el Perú, ¿cuánto tiempo demora un caso? Hay un caso del señor ex candidato a la presidencia Urresti. El caso sucedió en el año 1988 y hasta ahorita no hay una sentencia. Entonces, ¿cuántos años ha pasado? Más de 30 años. Y así es la justicia peruana. ¿Y por qué? Porque lo dilatan, lo devuelven, lo alargan y buscan a los fiscales, a los jueces para que alarga, para que no respete el control. Entonces, eso no es justicia en realidad, ¿no? Eso es abuso, seguramente contra... No hay un respeto, ¿no? En este sistema que tenemos de derecho en nuestro país y por eso que lo propongo, ¿no? Y en los casos que acá en el Perú demoran 4 años, un promedio que demora, máximo demoran 40, 50 demoran, ¿no? Entonces, una persona se muere litigando, se muere, ¿no? Sin ver la justicia. Parte del sistema andino de integración, bueno, hay varias organizaciones, como ya lo mencionamos, como el Tribunal de la Comunidad Andina, pero por ejemplo también existe la Universidad Andina, que tiene sedes en Ecuador y en Bolivia, ¿no? Que en los países en los que está dice que pues es una educación de calidad, son posgrados, ¿no? Los que se dedica la Universidad Andina a poder enseñar, pero no llega a Perú, ¿no? Entonces tal vez no tenemos el beneficio nosotros de poder disfrutar, ¿no? De esta educación que podría ayudar tal vez a muchos peruanos. ¿Qué posibilidad usted le ve de que tal vez la Universidad Andina también llegue al Perú? No, sí, efectivamente, las universidades tienen que tener sucursal, ¿no? En cada país. Yo creo que los parlamentarios andinos, como siempre dije, han sido elegidos por derecha y a la derecha no le interesa nada la educación, ¿no? Entonces, y no lo han implementado, no lo han propuesto esa propuesta y hay que hacerlo urgente. Tenemos que estar a la medida de la comunidad andina, ¿no? Si ellos tienen, nosotros también tenemos que tener, o cuál será el proyecto, pero que desconocemos porque ellos en realidad no nos informan, no nos dicen, es el problema principal, y no enseñan en colegio, tienen que enseñar que existe una universidad de la comunidad andina, ¿no? Y muchos estudiantes no conocen, ¿no? Claro. Aparte, déjeme preguntarle un poquito sobre los ejes. Dice que el Parlamento andino tiene cuatro ejes principales, ¿no? Entre ellos, ejes de actuación. Entre ellos es la participación ciudadana, ¿no? Que es muy importante. Sin embargo, en las elecciones pasadas hubo un número muy grande de votos blancos o nulos para el Parlamento andino. ¿Usted qué propone tal vez para poder cambiar esa situación? Yo soy del Partido de Democracia Directa. En democracia directa, la democracia queremos institucionalizarlo, que el pueblo directamente participe en la política. Hemos pensado que al Tribunal de Justicia, perdón, a los miembros del Tribunal Constitucional debe elegir el pueblo, a los vocales supremos debe elegir el pueblo directamente, al Contralor General debe elegir el pueblo directamente y a todos los funcionarios de alta jerarquía debe elegir el pueblo en realidad, porque al elegir el Congreso lo politiza, lo malogra, entonces ahí no hay equilibrio, ¿no? Entonces nosotros pensamos también realizar una reforma en Poder Ejecutivo, una reforma en Poder Judicial, una reforma en Poder Legislativo, para que exista una verdadera separación de poder, porque no existe. Yo me recuerdo el caso que tuvo de Alberto Fujimori. Alberto Fujimori se procesó todo, al final lo indultaron. ¿Por qué lo indultó? Porque tenía la facultad del presidente. Y esa facultad hay que quitarlo. Y al poder legislativo también hay que quitarlo, ese poder
o esa facultad que tiene de amnistía, ¿no? Entonces, y eso no conviene al pueblo. Entonces, tiene que haber verdadera separación de poder, pues, ¿no? No puede ser teoría nomás, tiene que ser en realidad en la Constitución. Claro que sí. Eh, Mucha gente no sabe mucho sobre el Parlamento andino y dicen en qué me ha beneficiado a mí tener un Parlamento andino, ¿no? Muchos más bien dicen, no, es muy costoso y en verdad no ayudan a la ciudadanía. En su opinión, ¿cuál es el mayor logro, ¿no? En beneficio de la ciudadanía que ha realizado el Parlamento andino? Algo que usted pueda contarnos que diga, esto ha ayudado a los peruanos. Bueno, hay programas de manera protocolar, programas de capacitación empresarial, laboral, sugerencias, ¿qué más? Al turismo también está apoyando, pero en realidad no se ha cumplido, pues solamente en papel existe, ¿no? Entonces, efectivamente, creo que las personas que conocen el Parlamento Andino, el rol, los que piensan como yo, quieren una integración económica verdadero, sí van a estar de acuerdo, pues, ¿no? Pero hay que proponerlo, pues. La gente no conoce en realidad. La gente no sabe qué es Parlamento Andino, se confunde con el Congreso. ¿Qué es? Dice, ¿no? Entonces, hay que explicar lo que es un parlamento, qué es un andino, por qué es andino, por qué surgió, en realidad surgió por una identidad amazónica, por una identidad andino, ¿no? Entonces, también eso nosotros pensamos en realidad descentralizar, ¿no? Porque la sede central está en Bogotá, en capital está. Debería estar en una zona andina, debería estar en una zona amazónica, no podría estar en una capital. Y así geográficamente viendo que correspondería en realidad al Perú, ¿no? Perú es el centro, ¿no? Y este Parlamento andino nada más que es, como se llama, de la época incaica, del Tahuantinsuyo, ¿no? Ahora hoy Parlamento andino llamado, ¿no? Entonces, tenemos que en realidad luchar por nuestra identidad andina y amazónica. Sí, pero al mismo tiempo Bogotá también es un valle dentro de los Andes, ¿no? Bogotá es una ciudad andina, o sea, está en medio de las montañas también. Ah, me refería en cuanto es capital, ¿no? Para enseñarlo, una descentralización estaría no en una capital, ¿no? Y es que esté geográficamente en sede central, que esté, o sea, en una zona central que correspondería al Perú. Claro que sí. La gente se pregunta mucho también esta idea de que, bueno, no, es una identidad supranacional, ¿no? Entonces dicen, pero igual nosotros ya tenemos un embajador, tenemos consulados, ¿no? Especialmente los que vivimos aquí en el extranjero. Entonces, en su opinión, ¿en qué se distingue el rol de la Cancillería y de los embajadores, ¿no? Con el rol que cumple un parlamentario andino. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? El Parlamento andino hay órganos, hay como 13 órganos, y uno de los órganos es el Parlamento andino. Ahí está lo que usted me menciona, el Consejo de Ministros de la Comunidad Andina, ¿no? Entonces, la diferencia es que el Parlamento Andino, su principal, en este caso, su rol principal es sugerir a todas las entidades, a todos los órganos, sugerir para generación de normas, ¿no? Entonces, pero su sugerencia es determinante en realidad para la decisión que van a tomar, es determinante. También puede sugerir al Congreso varias normas, si puede aplicar o no se puede aplicar. Un caso concreto sería cuando se celebró Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el Parlamento andino estaba de acuerdo. Se sugirió que se celebre, ¿no? Entonces, y es un caso parecido, ¿no? Y así en todas las materias, en temas de comercio, en temas de tributarios, sugieren, ¿no? Ellos están en eso. Su rol principal es sugerencia, porque ellos no generan normas. Por esa razón que nosotros una y otra vez decimos, ¿no? Que las resoluciones que emite deben ser vinculantes. Aunque en nuestro país se están tomando como como vinculante de aplicación las decisiones que toman en derecho industrial. ¿Eh? Interesante saber de que sí hay algunos aspectos de lo que se realiza en el Parlamento andino que sí, pues tienen un efecto en la ley peruana, ¿no? Ya casi se nos acaba el tiempo. Me gustaría preguntarle una última pregunta sobre su hoja de vida. Yo entiendo que usted postuló al Congreso con democracia directa en el año 2020, ¿no? ¿Cuál fue su experiencia en esa campaña electoral y cómo cree que, bueno, esto no le sirva para esta campaña? ¿Cómo está mejorando tal vez su performance? Bueno, de profesión, como dije, soy abogado
y yo tengo experiencia en el sector público, he trabajado durante 6 años en Poder Judicial, sector privado, ahora me desempeño y soy una persona, soy investigador, y siempre soy un hombre de derecho, como dije, y hablo siempre de reformas, ¿no? Entonces, soy parte de la comisión de referéndum en nuestro partido Democracia Directa y estamos ahí elaborando, discutiendo, debatiendo de la nueva constitución, para lo cual ya tenemos 2.400.000 firmas, ¿no? Entonces, no podría venir nadie a este canal de su persona, cara a cara, decirnos que nosotros tenemos, que nosotros hemos hecho por la nueva constitución. El único que ha hecho en realidad eso somos nosotros. Y con hechos demostramos, con la compra de kit, con las firmas que tenemos. Entonces, y otra es que, lógicamente, no pudimos pasar la valla en el periodo 2020, pero esta vez estamos enfocados haciendo la campaña de tú a tú, de persona a persona, marcando la distancia, lógicamente. Se fue el audio. Haciendo conocer nuestras propuestas al pueblo peruano, que nosotros solamente somos el único partido que se ha preocupado desde hace una década por la nueva constitución. Entonces, nosotros estamos seguros que vamos a pasar, aunque no aparecemos en las encuestas. Sabemos que esas encuestas nos tienen miedo porque nosotros hablamos de la nueva constitución, hablamos de modificar el modelo económico del país, hablamos de revisar todos los contratos lesivos, dar, por decir, revisarlo definitivamente los contratos de peajes, ¿no? Y devolverlo a nuestros hermanos de ONP, de AFP, y también controlar los precios de farmacias. En estos tiempos ellos no pueden vender las farmacias. Vivimos en un país donde el precio está muy caro, 100 veces pueden subir el precio y el Estado no puede decir nada, ¿no? Entonces, y eso, ese panorama, ese paradigma, hay que cambiarlo, ¿no? Bueno, así es. Pues ha sido un gusto poder hablar con usted. Permítame recordarle al público que esta ha sido una entrevista con Helio Luis Castañeda, que es candidato con el número 7 de Democracia Directa al Parlamento Andino. Me gustaría saber si tiene usted tal vez un mensaje de despedida para el público. Solamente decirlo, si por ahí nos ven algún candidato de los partidos de Parlamento Andino, estoy dispuesto a debatir, a conversar, intercambiar conocimientos, las propuestas, a ver, ¿tiene consistencia, no tiene consistencia, no? Entonces, eso es lo que estoy buscando, en realidad, un debate, un candidato al Parlamento Andino, y esta vez no se olviden, marquen las 3 casitas, escriben el número 7 de Parlamento Andino para representarle, ¿no? Vamos a hacer cambios juntos, ¿no? Vamos a trabajar juntos para bien de todo el pueblo peruano. Muchas gracias. Gracias a usted. Será hasta la próxima. Nos vemos. Hasta luego.